Hola, buenas tardes con todos. Mucho gusto. Yo soy el doctor Jaime Benítez, cirujano oncólogo, con un fellow en oncoginecología y un máster en colposcopía, papilomavirus y las lesiones vulvares. El día de hoy vamos a conversar, muy bien, vamos a conversar un poquito en este curso que están recibiendo ustedes a nivel nacional sobre el seguimiento de las lesiones escamosas preinvasivas de la vulva. Este soy yo, tengo el orgullo de ser el primer cirujano en silla de ruedas del Ecuador y como les dije, me dedico a la oncoginecología con colposcopía, histeroscopía, procedimientos mínimamente invasivos, justamente en la lucha contra el cáncer, ¿no? Entonces, bueno, algo que tenemos que saber y tener en cuenta son las diversas clasificaciones de cómo se ha venido hablando sobre las patologías vulvares. Como podemos observar, lo que se está utilizando, la última es la de la OMS del año 2020, en la cual tenemos que diferenciar las lesiones intraepiteliales asociadas al patrón del papiloma y las que no tienen que ver con el tema papiloma. Las asociadas al patrón papiloma obviamente se han definido en dos, las lesiones de bajo grado intraepiteliales y las lesiones de alto grado intraepiteliales, es decir, lo que antes se conocía como VIN2 o VIN2, VIN3, justamente actualmente se conoce como el HSIL, ¿de acuerdo? Que van a tener diferentes patrones de estas como son el condilomatoso, el basaloide y el patrón mixto. Esto ya lo vieron en lo que han venido viendo previamente de su curso. Y pues también tenemos la parte del bien independiente, el HPV, que desde ya se los adelanto y voy a seguir repitiendo en todas las charlas, del que peor pronóstico tiene. Y este está dividido en bien diferenciado en la lesión intraepitelial de vulva exofítica diferenciada y también en la lesión de vulva diferenciada eh, con acantosis, ¿sí? Entonces, estas son las siglas del débil, ¿sí? De la lesión exofítica y del BAD, de la lesión acantósica de la vulva. Esto tiene que estar claro para que con esto podamos saber, porque justamente el seguimiento se basa básicamente en los factores de riesgo para tener las recurrencias. Esa es la clave, ¿ok? Entonces, como ustedes saben, los patrones que más se presentan o la frecuencia de presentación mayores de la parte del HSIL o de la lesión vulvar asociada al papiloma son mayores del 90%, mientras que un 10% o incluso menos va a tener que ver con el BIN diferenciado que no tiene que ver o que no está asociado al patrón de papiloma. Que esto ya lo sabían y lo han hablado antes, pero tenemos que estar claros. Ok, entonces, ¿cuáles son los puntos claves para nosotros poder hablar con nuestros pacientes de la progresión y demás? Tener en cuenta que la progresión del HSIL vulvar va a ir desde un 6 a un 33% en un cáncer y que más bien la progresión de la que tiene que ver con los patrones no papilomatosos, al presentarse menor, no tienen una alta incidencia, pero tienen una mayor tasa de recurrencia, ¿sí? Incluso más que los HSIL vulvares. Entonces, estos también tenemos que saberlos tratar para que nos lleguen a progresar a cáncer. Y obviamente vamos a ir analizando en el resto de la charla los factores que van a hacer que presenten al paciente condiciones para progresión y para recurrencia, como por ejemplo la inmunosupresión. Entonces, una vez que tenemos claro el tema en cuanto a las lesiones dependientes o asociadas a BPH y las independientes del BPH, tenemos justamente en este pequeño cuadro el resumido, que podrían ustedes regresar después a verlo, en el cual vamos a saber que la progresión es mucho menor en la lesión de alto grado asociada al BPH, de un 6 a un 10%, mientras que la progresión de un cáncer en el independiente del BPH va a ser mayor de un 33 a un 86%. Entonces es ahí donde van a entrar los diferentes perfiles moleculares, como son las expresiones de las proteínas P16, P53 o también el ver el índice de reproducción celular, como es el Ki67, para con esto nosotros tener en cuenta si es que va a haber una regresión o no va a haber una regresión. Y como les he mencionado antes, el independiente del BPH pues se ve como por dos características diferentes, sabiendo que el BIN diferenciado es el más común y es el que tiene mayor tasa de recurrencia, ¿ok? Entonces, ante esto, ya ustedes lo vienen viendo previamente, sabemos que los mejores tratamientos definitivamente son los quirúrgicos, llámese vulvectomía parcial o escisión local.
Hay tratamientos tópicos, sí, y también tenemos los tratamientos hoy por hoy como la vaporización o la fotodinamia. Y como ustedes pueden ver, entre mejor, los siguen siendo las mejores tasas de o menores tasas de recurrencia entre la cirugía. Sí, si es que todavía está en duda esto del láser y de la vaporización, aquí en este estudio ponen del 22 al 23%, pero realmente se ha visto que son tasas mayores. Todo lo que estamos viendo actualmente está sacado de la guía de española de colposcopía y de vulva del año 2024, ¿sí? Entonces, siempre va a recomendarse tanto en el HSIL vulvar, unifocal, multifocal o en el HSIL no dependiente del virus papiloma, las excisiones. Se recomienda que la excisión tenga un mínimo de 3 milímetros y por lo menos un buen margen o un margen de seguridad de un centímetro para decir que podemos tener una menor tasa de recurrencia y una mayor sobrevida a la enfermedad sin que se vuelva a presentar, ¿ok? Entonces, es importante tener esto en cuenta, que estoy seguro que ustedes ya lo vieron previamente en su curso. Pero ante esto también siempre tener en cuenta el riesgo de la invasión oculta. No es lo mismo tratar un HSIL vulvar, ¿sí? Con invasión oculta y no es lo mismo tratar un independiente del BPH sin el tema de la invasión oculta. La invasión oculta va sobre todo para la parte del HSIL vulvar, ¿sí? En donde tenemos que tener en cuenta si es que se puede o no se puede descartar invasión. ¿Qué es esto de la invasión oculta? Justamente es el riesgo de que las capas de la piel pasen otros estratos, incluso lleguen a estratos inferiores o a mayor profundidad de los estratos. Y esto lo vamos a ver en las lesiones ulceradas o nodulares mayores a 2 centímetros, en las edades avanzadas, en los pacientes con 50 o 60 años, la inmunosupresión y el hábito tabáquico son los peores factores para tener mayores tasas de recurrencia y obviamente una invasión oculta. También las lesiones con necrosis, las lesiones con bases induradas, las áreas hiperqueratóxicas, las lesiones multifocales, la vascularización atípica, aquellas que han tenido crecimiento rápido y aquellas que afectan el clítoris. Se ve la mayoría de estas lesiones como el riesgo de que haya una invasión oculta, en donde hay que ser más profundo, hay que ser más, porque se habla de 3 milímetros de profundidad en las cirugías, pero aún así en esta se recomienda un poco más de profundidad, unos 5 milímetros, de llegar incluso a tejidos inferiores, a capas musculares, si fuese necesario, para poder dar un tejido de profundidad y que no llegue hasta la invasión oculta y quedar con un margen positivo. ¿De acuerdo? Entonces, antes esto ustedes ya conversaron y ya sabían que tenemos, si es que no se descarta invasión y no es posible, el tratamiento excisional tiene que ser una cirugía, una vulvectomía parcial, una vulvectomía local o una vulvectomía amplia, sí, dependiendo de los márgenes de profundidad. Entonces, ahí vamos a darnos 1 centímetro hacia externo y más de 3 milímetros hacia profundidad, porque justamente hay el riesgo de que tenga otros estratos comprometidos. Mientras que si yo tengo la posibilidad y he descartado la posibilidad de invasión oculta, pues los tratamientos van a ser los decisionales, los tópicos como el imiquimod o los destructivos como tienen que ver con las terapias con láser o las decisiones de CO2, de láser CO2. ¿Ok? Entonces, ante todo esto que ustedes ya lo vieron y saben los tratamientos, también vamos a ver la parte del tratamiento que ustedes ya conocen de la parte del tratamiento independiente del BPH. Ahí no hay que ver si es que se puede pensar en hacer otro tratamiento más que la cirugía, ¿sí? Aquí no tenemos posibilidades de los tratamientos tópicos o de los tratamientos destructivos. Si es que es un BIN independiente del BPH, finalmente tiene que terminar en la cirugía, recordando que la mayoría de estos bien independientes del VPH tienen que ver con enfermedades crónicas, como son el líquen, sobre todo el líquen escleroso, que es el que llega a causar mayor cáncer. Entonces, cuando tenemos estas patologías, lo que se recomienda es la cirugía, sea una incisión local simple o una cirugía más compleja. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los riesgos para una biología molecular? Hablando ya en términos de biología molecular, sobre todo la molécula del
P53, que es un gen supresor tumoral. Este realmente va a ser, y se los voy a demostrar en la mayoría de estudios de acá, que es el que tiene una mayor asociación con un 81.8% a que vamos a tener recurrencia, ¿sí? Entonces, la tasa de recurrencia está aumentada cuando hay una sobreexpresión del gen P53 a un 81.8% y es el factor más importante y determinante para saber si vamos a tener que hacer o no una nueva cirugía o una cirugía más amplia desde el principio. Ok, ¿en qué sería lo mejor, no? Y ante esto igual tenemos, como dije, las sobreexpresiones de los diferentes genes, hoy por hoy también la proteína P16, el Ki67 y obviamente factores clínicos como ya les mencioné, como la inmunosupresión. ¿De acuerdo? Entonces, se conocen como los factores con tasas de recurrencias altas al tabaco con un 58%, al VIH o la inmunosupresión de la misma también tiene una tasa de recurrencia alta, la enfermedad multifocal o multicéntrica, aunque la tasa de recurrencia es más baja dependiendo del tratamiento, pero no olviden que para hablar de la multifocalidad o multicentricidad se toma en cuenta el cervix. Entonces, si yo tengo una lesión en el cervix y una lesión en la vulva, yo ya puedo hablar de multifocalidad, ¿de acuerdo? Un gran tamaño tumoral, lesiones mayores a 2 centímetros, toda la edad que tenga más allá de 50 años va a tener mayor recurrencia. Es muy importante en la cirugía el tema de los márgenes. No todos los márgenes se vuelven a reoperar, ¿sí? Si es que es un papiloma, es una enfermedad dependiente de papiloma, llámese HSIL, vulvar común, ¿sí? O antes se le conocía como el HSIL típico. Si es que es esta enfermedad, no necesariamente tengo que rehacer una nueva cirugía, ¿sí? Pero si es que es un HSIL o un BIN que no tiene que ver con el tema papiloma, ¿sí? Si es que no tiene que ver, es independiente del tema papiloma, yo tengo que reoperar al paciente y mucho más aún si es que hay sobreexpresión de P53. Entonces es ahí donde entran los seguimientos y entra a discernir el criterio clínico porque es un conjunto para el seguimiento viendo la historia clínica del paciente, la edad, su estado de defensas y adicional a esto, estos factores como son los márgenes. Necesito un margen mayor a 1 centímetro en extensión y mayor a 3 milímetros en profundidad para yo decir que he retirado una lesión. ¿De acuerdo? Pido que por favor eso quede en nuestra cabeza porque es muy importante. Nuevamente, no todos los márgenes van nuevamente a cirugía. Los márgenes que sí van a cirugía, sin duda, y que no ameritan o no se pueden hacer seguimiento, son en los BINs que no tienen que ver con el tema papiloma y que tienen una sobreexpresión del gen P53. ¿De acuerdo? A esto, como dije, la reinfección por VIH también nos va a dar una tasa de recurrencia y también se ha asociado algo sobre el tema de los condilomas genitales externos y también la presencia o ser de raza afroamericana. ¿De acuerdo? Eh, el riesgo para que las lesiones pasen a cáncer está sobre todo en el líquen escleroso adyacente para las enfermedades no dependientes de papiloma, el tipo de lesión que sea en el PIN independiente de BPH, edad mayor a 50 años, una lesión multifocal, la inmunosupresión, otra vez la sobreexpresión del gen P53 y el tabaco. Estos son los mayores factores que nos van a llevar a desarrollar un cáncer con un tipo de estas lesiones vulvares premalignas, ¿de acuerdo? Y ojo, no estamos hablando nada de la enfermedad de Paget, es tema aparte que seguro también lo están viendo. Entonces, puedes llegar a progresar de un 2.2 hasta un 9% estas lesiones de un cáncer entre un tiempo de 55 a 106 meses. La afectación de las márgenes va a ser uno de las condiciones de mayor riesgo de recurrencia también, pero no incrementa el riesgo de progresión. Es decir, que si yo opero una lesión, tengo mayor riesgo de que vuelva a aparecer, más no de que ésta progrese a un cáncer, si es que he tenido un borde comprometido. De acuerdo, por eso no todas las lesiones se tienen que llevar de nuevo a una cirugía, sino que algunas se pueden observar o se pueden realizar tratamientos combinados como una cirugía previa y una decisión con láser CO2 del margen comprometido en caso de una lesión dependiente de papiloma. ¿Ok? Entonces, finalmente, ¿qué va a ser la recomendación o qué nos dice esta guía española en la que he basado la conferencia, que es la última guía actualizada de este año? Nos dice que los factores, es importante tener en cuenta todos los factores de riesgo para la recurrencia y progresión.
los hallazgos en la exploración del tracto anogenital y también obviamente la actualización de la historia del cribado del cáncer, del cribado del cáncer del cuello uterino con la prueba de genotipificación y demás. ¿De acuerdo? Entonces es todo un contexto en el cual concluyo que todo lo que tenga que ver con el HSIL vulvar, una vez tratado, tiene que tener un control semestral durante los 2 primeros años tras el tratamiento y posteriormente un control anual de por vida. ¿De acuerdo? Mientras que la enfermedad con el HSIL vulvar con inmunosupresión, porque se le considera así un factor importante de recurrencia a la inmunosupresión. Entonces, el HSIL vulvar con inmunosupresión o el BIN independiente del VPH, cualquiera de las tres clases, este va a meritar un control trimestral durante los 2 primeros años tras el tratamiento y posteriormente un control semestral de por vida. ¿Sí? Es así como tenemos que hacerlo. Obviamente porque el HSIL vulvar, como les digo, tiene menos riesgo de recurrencia, menos riesgo de progresión versus el HSIL vulvar con inmunosupresión o el BIN independiente del VPH. ¿De acuerdo? Entonces, por eso tenemos que estar claros en las clasificaciones patológicas para con esto poder nosotros manejar al paciente, tratar al paciente y obviamente hacer el seguimiento al paciente. Entonces, tenemos nuevamente, como les he dicho, que fijarnos en todos los datos, en la anamnesis, en todos los factores de riesgo, como la edad más allá de 50 años, la presencia o no del hábito tabáquico, la presencia o no de inmunosupresión, ¿sí? En la exploración física tenemos que hacer una bulboscopía cada vez que tenemos los controles con nuestros pacientes y si lo amerita, pues una nueva biopsia, teniendo en cuenta nuevamente que aquellos que presentan mayores problemas son los del bien independiente del VPH, sobre todo los del líquen escleroso. Y finalmente las pruebas complementarias, como son la genotipificación, la expresión de la proteína P53, que nos van a permitir llevar o tomar medidas terapéuticas en caso de que tengamos que hacer una resecisión o un nuevo tratamiento. Nuevamente se apoya y se habla del tema de la vacunación, incluso para el posterior tratamiento, para los seguimientos, si es que el paciente no ha sido vacunado previamente, porque es necesario para disminuir las tasas de recurrencia, ¿sí? No la progresión, sí la recurrencia, puntos importantes a tener en cuenta. Entonces, nuevamente concluyen en que el HSIL vulvar va a llevar un control semestral por 2 años, mientras el otro un control trimestral por 2 años, el otro va a llevar un control anual de por vida, mientras este va a terminar llevando un control trimestral, perdón, un control semestral de por vida. ¿Sí? Es una evidencia fuerte, esto es sacado, como dije, de las últimas guías. Y pues bueno, hasta aquí. Ha sido un gusto servirles. Nos veremos en unas charlas posteriores.